Muy buenas noches, tengamos todos nosotros. En el momento que estoy grabando este video es ya el atardecer del día 9 del mes séptimo. Ya estamos dentro del margen de consagración y reverencia, que es el día central, el día mañana, el día décimo, el día de Yom Kippur. En esta ocasión vamos a repasar algunos principios que tal vez no lo hemos visto, por lo menos yo no lo he visto, pero que creo conveniente proponer y dejar en alternativa para que alguien quiera revisarlo desde otro punto de vista, este tema del Yom Kippur. El Yom Kippur es considerado como la festividad, que no es una festividad ni es una celebración, pero sí un acontecimiento, una convocatoria del santuario, porque no es una fiesta. Es el tiempo en el cual todo el pueblo se llenaba de una reverencia y un temor, porque era el día en el cual se decidía la suerte de la persona, del pecador, si es que vivía o si es que moría. Anteriormente grabamos hace unos años un video que se llamaba Arrepentidos, perdonados, pero totalmente perdidos, en la cual decía cómo si durante todo el año cada persona de Israel llevaba un cordero, llevaba una ofrenda por su pecado, cómo era posible de que si todos los días pedíamos perdón, tenía que haber un día de un perdón general. Se supone de que si todos los días pedimos perdón, el otro día estamos limpios, perdonados. ¿Para qué tener un día de expiación? Y en base a eso, que muchos tienen una ceguera selectiva, creen de que esta ceremonia, al no entenderla, le quitan el valor que tiene. Sobre todo cuando hablan en el rito de los dos machos cabríos, en la cual ponen sus suertes, y hay una pugna, y hay una duda, y hay un conflicto por eso. Tal vez sea por no conocer la raíz de todo esto, que es el Edén. En el Edén se instituyó, a raíz de la desobediencia de Adán y Eva, a raíz del pecado, a raíz de la rebelión, se puso el primer sacrificio. Y durante todos esos años, hasta el año 4000, en la cual vino el Mesías, todos estos ritos se siguieron haciendo, pero pensando de que el rito de matar era algo obligatoriamente necesario para que Dios nos perdone. Pero en el juego de palabras podemos dejar ver muchas ideas equivocadas en cuanto a esto. Por eso digo de que no entender la raíz que está en el Edén de este tema acerca de los sacrificios, que al final se evolucionó y se puso más sofisticado, dándole fiestas, dando celebraciones, dándole fechas dentro del calendario del santuario en la cual estos sacrificios eran llevados a cabo. La gente se centró en el sacrificio, no en lo que pasaba como consecuencia de por qué era necesario un sacrificio, ni qué pasaba después del sacrificio, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿No es cierto? Hay un gráfico acá que tengo. Bueno, este es uno que lo vamos a ver un momento. Es este. El día del perdón, el día de Yom Kippur, es la fiesta en la cual los llamativos que habían dos machos cabríos, en la cual se echaban suertes. Pero como digo, para proponer cómo entender esto, debemos ir a la raíz de todo esto. Y ahora sí vamos a ver acá sobre eso de la propuesta de los dos machos cabríos. Y eso es en realidad lo que pasó. Así como en el día de la expiación hubo una oportunidad en la cual se tenía que elegir quién era el que era por Yahshua y quién era por Jezabel Azazel. Igual hubo uno en el año 4000, cuando el emperador romano, el representante romano, a instancias de la religión, del pueblo de Dios, pedían la muerte. Ellos pedían la muerte. Era la ley de ellos.
pero aparentemente era la ley de ellos, pero porque habían recibido de parte de Dios. Pero eso es parte de lo que vamos a estudiar ahora, vamos a leer, vamos a repasar. Entonces se da a elegir entre los dos machos cabríos, pero no es exactamente así, porque sobre Barrabás no fue imputado el mal, ni sobre el Mesías fue llevado al desierto aparentemente a morir, sino hay algo más en todo este tema, ¿no? Bien, vamos a empezar. Hay dos leyes y justamente me permito en esta vez apoyarme en un libro que es estas enseñanzas bíblicas, que desde hace años lo tengo usando porque tiene cosas muy buenas, y entre ellas tiene que todos los estudios están basados en versículos. Algunas veces los versículos están muy bien aplicados y en otras hay que volver a leer para entender si estamos entendiendo bien, y esta es una ocasión. Y yo les sugiero que a aquellos que quieran tener son 2 tomos. Este es el primer tomo, en la cual tiene esta serie de estudios. Por ejemplo, habla por sección de la Biblia y todo lo que podemos estudiar acerca de la Biblia, ¿no? Habla del pecado, del sendero hacia el Mesías, las vías enseñanzas, el Espíritu Santo, la profecía de la Biblia, eventos, la ley de Yahweh, el Shabbat, el sábado bíblico, como llaman ellos, y en fin, y tienen cosas muy muy buenas. Pero en esta ocasión vamos a leer acerca de la ley de Yahweh, y lo vamos a ver acá a lo que es acerca de las 2 leyes. Pero ¿por qué vamos a hablar de las 2 leyes? Porque habla de la ley ceremonial, entre comillas, de matar al cordero, de matar y elegir entre 2 machos cabríos. Pero para entender la lección, como digo, de lo que es el día de la expiación, tenemos que entender la raíz de los sacrificios. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos que han visto la serie anterior, que todavía no termina, que es acerca rescatando el Shabbat, hablo en la introducción. Es una introducción de más de 2 horas, pero dividida en partes para que sea más manejable y más cómodo para que ustedes puedan ver. Y ahí hablamos acerca del origen de los sacrificios y qué significan los sacrificios. Y lo que hemos visto ahí realmente es muy importante para nosotros entender el significado de la ley ceremonial y de la ley moral. Esta es una parte de lo que hicimos, el trabajo que hicimos en el video anterior. Y si gustan, colocaré los links para aquellos que quieran verlo un poco más y que es necesario para poder entender ese tema de Yom Kippur, el día de la expiación. Habla, por ejemplo, de que los sacrificios realmente indicaban el sufrimiento de un animal de manera visible, pero a través de ese espectáculo grotesco, chocante, que nos trae mucho interrogante, ¿por qué Yahweh, el Creador, permite la muerte de un animalito inocente para el hombre que peca y pueda a través de la muerte de ese animalito sentir que está expiado? ¿Era obligatorio o qué es lo que había? Y eso lo vimos en ese estudio. Dice, podemos comprender ahora que Yahshua ha sido asesinado en su espíritu desde la fundación del mundo hasta ahora. Si no fuera por la revelación de la cruz física, previamente nosotros hemos visto la revelación de ese sufrimiento del Mesías desde el primer día que Adán sacrificó a cada animalito y que se hizo durante 4000 años después hasta la muerte del Mesías. ¿Qué es lo que estaba revelando? No habríamos conocido nuestros verdaderos sentimientos naturales hacia Cristo. ¿Y cuáles eran esos sentimientos naturales? Que nosotros, para aceptar el perdón, Satanás logró de una manera persuasiva, inocular de una manera neurolingüística en el proceso mental de Adán y Eva, de que Dios no nos iba a perdonar si no moría alguien en lugar nuestro. Porque el culpable de que nuestra caída era tú por haber dado a la mujer, y la mujer también culpable porque ella me dio del fruto. Y la mujer también acusa a la serpiente que estaba en el Edén, que tú pusiste,
si no hubiera puesto tú el árbol prohibido, o sea, ambos acusan por doble partida. Adán acusa al padre o a quien está hablando con él en el Edén, ya puede ser Yahshua, puede ser Yahweh mismo, quien lo vino a buscar y le dijo: la mujer que tú me diste, o sea, él y la mujer son culpables, y que si yo he cometido un pecado es porque tú la creaste y ella por darme el fruto. Y Eva comete el mismo error por duplicado. Tú pusiste la serpiente y tú pusiste el árbol. Si no, no me hubieran tentado. Entonces ella comió y ella bebió. En el fondo, toda rebelión repite algo misterioso que nosotros no comprendemos, pero que la Biblia nos dice que está ahí, pero que no nos ha sido revelado porque es un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Cuando Lucifer estuvo en el cielo y tuvo envidia y celos contra el Mesías, contra el Hijo de Yahweh, en realidad esa semilla que estaba ahí de envidia se iba a desarrollar y estaba el querer matarlo a él, querer destronarlo a él. Y cuando el Padre lo reivindica y le da su lugar frente a toda la creación, a los seres inteligentes de otros mundos y a los ángeles, los celos se convirtieron también no solamente contra el Mesías, sino contra el mismo Padre, el querer arrebatarle el trono para poder sentarse en él y él convertirse en el regidor y el rey del universo. Esa semilla trae esa consecuencia. Y el hombre, cuando se revela, fue inoculado de ese veneno, de esa semilla, que también iba a tener como consecuencia el querer matar a todo aquel que quiera tener el espíritu del Hijo. Por eso al final el Padre demuestra al mundo y al universo de que Él no quiere la muerte del Hijo, pero tuvo que hacer lo que por el amor del hombre, soportar hasta la muerte el odio insano de Lucifer, Satanás, para que vean de que hasta dónde es capaz el amor del Padre y del Hijo por rescatar al hombre. Él, cuando vino al Edén a buscar a Adán, no vino preguntando para matarlo, pero el corazón de Adán y de Eva pensaban que él había ido a la tierra buscándolo para matarlos. Ese temor fue cuando le dice: pues bueno, ¿qué haces tú? Bueno, me vi desnudo y me escondí. En ningún momento ni Adán ni Eva pidieron perdón. Y en este momento nosotros debemos reconocer de que Adán, cuando vio que Eva había pecado, si él, que era el representante de esta creación, se mantenía firme, él hubiera podido que Eva tuviera una segunda oportunidad. Porque si hubo una rebelión en el cielo de los ángeles que lo siguieron a Lucifer, y hubo unos que se arrepintieron y volvieron a estar del lado del Mesías, sin necesidad de sacrificar a nadie, ni que nadie muriera para redimir a nadie, entonces también en el caso de Eva sería posible recuperar a Eva sin necesidad de que alguien muriera por ella. Pero si Eva, para creer, hubiera necesitado que viniera el Hijo para morir y ella tener que sacrificarlo porque era la única población que había en aquel entonces, hubiera sido posible, a fin de que llegar hasta ese extremo de humildad y de docilidad del Hijo del Padre, si era necesario, para que Eva se recuperara y volviera otra vez a estar en los brazos de Adán. Pero Adán, persuadido, envenenado por la doctrina y la teología de Satanás, de que Dios es egoísta, no es abnegado, es un tirano, es un mentiroso, porque si te hubiera dicho que comiendo esto te iba a ser como Dios, ¿por qué no te dejó comer ese árbol? ¿Por qué te negó ese árbol? O sea, no es tan bueno como dicen. Si Satanás no hubiera sembrado eso en el corazón de Adán y Eva, Adán hubiera mantenido firme y Eva hubiera sido perdonada si ella comprendiera que era necesario tan solo pedir perdón. Y eso lo vimos en el video anterior. Un poco largo, como digo, pero dividido para verlo de una manera más cómoda. Entonces, esa semilla de querer matar al Hijo tenía que salir en el día de la expiación. Eso es lo que queremos ir formando esta opinión en base a lo que vamos a mostrar en estos estudios, que no creo que sean de más de 2 o de 3. Sigo leyendo, ¿no?
Ahora relacionamos esto con los sacrificios desde Adán hasta 4000 años después con la muerte del Mesías. Cada día somos invitados a considerar el sacrificio de Yahshua para ser rescatados de nuestra naturaleza egoísta. Rescatados, y la prueba de que si habíamos sido rescatados era en el día de la expiación. En los servicios del Antiguo Testamento hubo un sacrificio matutino y otro vespertino. El sacrificio de la mañana tuvo lugar alrededor de las 9 de la mañana y el sacrificio de la tarde alrededor de las 3 de la tarde. Voy a aumentar un poco porque para que algunos que tienen teléfono puedan leer mejor estos párrafos, ¿no? Estos tiempos nos brindan la oportunidad de pensar en el sufrimiento de Yahshua y orar por gracia y valor para dejar de causarle el dolor de traspasarlo con nuestras palabras y acciones. Podrá haber pasado y terminado la ley de los sacrificios en la ley ceremonial, pero no ha concluido que nosotros cada día sacrificamos nuevamente al Mesías a través de los pecados que cometemos. El pueblo de Dios, cada hijo que está creyendo en esto y peca y pide perdón, es nuevamente sacrificarlo, tan igual como en el pasado nosotros tuviéramos que sacrificar un cordero. Ahora vamos a ir, ya hemos visto esta parte, vamos a leer esto. Voy a ponerlo acá. Muy bien. Ahora vamos a leer acerca de la ley ceremonial. Si no entendemos la ley ceremonial y cómo termina, no vamos a entender el día de la expiación, y vamos a ver que por no entender el día de la expiación, que está vigente ahora, porque el cordero sigue vigente ahora, lo que no está vigente son los animalitos, pero el derramamiento de sangre sigue vigente el día de hoy, y mientras que esté el Mesías vertiendo sangre, y en estas ocasiones tan solemnes asignadas por el cielo, muchos, al despreciar, creyendo de que la ley ceremonial también desprecia al sacrificio del Hijo, están perdiendo de una oportunidad invaluable para el crecimiento espiritual de cada uno. No es caprichoso esta fiesta, es un porqué. En las ofrendas que habían, que el libro de Moisés estipula y que fueron puestas hasta el cumplimiento de la venida del Mesías, fue anulado todo esto que vamos a leer, porque fue reemplazado en su lugar el sacrificio del Cordero del Padre. Como verán, reemplazar no significa que Él murió para que esto acabara. No. ¿Y en qué quedó la muerte del Mesías? En que su sacrificio sustituiría el sacrificio de esos animales. Porque cada día, vamos a ver, sigue siendo sacrificado el Mesías por los pecados del mundo. Comparemos qué sacrificios habían y por qué había más sacrificios en ciertas fiestas. A mayor sacrificio, la evidente elección era que había más importancia que considerar de parte de nosotros. En las ofrendas diarias era simplemente de día y de tarde matar un cordero. Acá lo dice, usted lo puede leer. Lean números 28 y números 29. Después de las ofrendas diarias venía las ofrendas del Shabbat. Y vamos a ver algo sorprendente que sin querer queriendo vamos a ver cómo la Biblia, la Escritura, da muestras evidentes que nunca se van a coincidir los días de novilunio y nunca van a coincidir los días de Shabbat. Nunca, porque uno es el primer día de la semana y después del primer día de la semana puede venir el segundo día del mes, pero que no es de la semana, porque puede haber meses de novilunio de un día o novilunio de 2 días. Terminando el novilunio, que es de 1 o 2 días, empezaría la semana de 7 días. Por lo tanto, los Shabbat dentro del mes sería el día 8 o máximo el día 9. No hay más. Y vamos a ver en estas ofrendas cómo se afirma de que jamás el día de novilunio y el día de Shabbat están en calendarios distintos. No están distintos.
no se cruzan. El Shabbat no está en el calendario solar y el novilunio en el calendario. No existe eso. Y eso lo vamos a ver sin querer queriendo. Nos vamos a corroborar ese principio. Ahora, las ofrendas mensuales habla de que, miren lo que dice acá, al comienzo de vuestros meses. ¿Cuándo es el comienzo? El comienzo, es el día 1 o es el día 2, siempre y cuando de la duración del novilunio. Leamos lo que dice. Al comienzo de nuestros meses, de vuestros meses, ¿qué se ofrecerán? Se ofrecerán a Yahweh 2 becerros que no había en el día de reposo. Un carnero que no había en el día de reposo, y 7 corderos que dice acá dice 7 corderos, y en el Shabbat había 2 corderos. Así que hasta aquí nomás, donde hay más ofrendas, obviamente en el novilunio. Aparte de eso, tenía que haber las ofrendas de harina y de aceite. Ya ustedes lean y vamos a ver después la importancia. Después de estas fiestas, vamos al capítulo 29 del mismo número y habla acá de las fiestas de las trompetas. Las fiestas de trompetas, séptimo mes, el primero de mes novilunio, dice: tendréis santa convocación, ninguna de obra de sirvaréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto de olor grato a Yahweh. ¿Qué cosa habrá? Un becerro de la vacada, o sea, tampoco ese becerro que había en el Shabbat, sino que en el novilunio y en el día de trompetas había un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Juntamente con ellos tenía las ofrendas de harina, aceite, y miren lo que dice acá: y además del cordero, además del holocausto del mes, o sea, aparte del novilunio de cada mes y su ofrenda, aparte del holocausto continuo de todos los días y su ofrenda y sus libaciones conforme a la ley, habría que haber sacrificio de las trompetas. O sea, habían 3 fechas que se tenían que cumplir ahí. Se tenía que cumplir el sacrificio diario. 1. Se tenía que cumplir el sacrificio por ser novilunio de todos los meses. 2. Y aparte tenía que cumplirse el sacrificio por ser fiesta de las trompetas o Yom Teruah. Luego viene el día de la expiación. ¿Y qué dice el día de la expiación? En el día 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiré vuestras almas. Ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Yahweh en olor grato un becerro en la vacada, lo mismo que en las trompetas. Un carnero, lo mismo que en las trompetas. 7 corderos de un año, lo mismo que en las trompetas. Y las ofrendas, miren lo que dice: las ofrendas de una harina amasada con aceite, 3 décimas de efa por cada becerro, igual que aquí en el versículo 3. 2 décimas por cada carnero, igual acá en el versículo 3 de la fiesta de trompeta, y también 1 con cada uno de los 7 corderos, 1 décima, igual que acá en el versículo 4 que está por la fiesta de trompetas. Y acá añade algo más. Acá dice algo más, mire: y un macho cabrío, igual que en las trompetas, pero que no estaba el macho cabrío en el Shabbat. Además de todo esto, miren lo que dice: además, la ofrenda de las expiaciones por el pecado, que es la ofrenda diaria, y del holocausto continuo, y de las ofrendas y libaciones. Pregunto, acá en el día de la expiación, ¿está considerando en caso coincida con el día de las trompetas? No. ¿Por qué? Porque uno es en el día 1 del mes y el otro es en el día 10 del mes. Por lo tanto, es imposible que coincida. Pero en la ofrenda de las trompetas, habla, sí, que se debe considerar que si en caso coincidiera, se debe poner el día del holocausto del mes y de los diarios, pero no habla que en caso coincidiera con la fiesta del Shabbat. ¿Por qué? Porque nunca iba a coincidir. Si en caso era posible de que si un día de trompetas coincidiera con un Shabbat, como dicen algunos, la ley estaría estipulando de que si en caso coincidiera, también tendría que hacerse
el sacrificio de cada Shabbat en este día. Pero si no lo dice es porque sabe de que nunca iba a coincidir un novilunio con un Shabbat, por la sencilla razón de que están en el mismo calendario de tanto del Shabbat como del novilunio. Y si el novilunio es un calendario lunar, entonces el Shabbat está un calendario también del mismo del novilunio, que es lunar. Y si hubiera sido que el novilunio fuera un calendario solar, imposible, entonces las ofrendas solares del sol, del Shabbat, también estarían en el novilunio. Y aquí este versículo 6 destruye totalmente la pretensión de creer que hay dos calendarios simultáneos. Aquí más bien el versículo 6 confirma que en un solo calendario está el calendario del novilunio con el calendario del Shabbat. Bien, ahora sí vamos a ir a ver nuestro estudio de esta parte. Bueno, esta parte la hemos visto. Vamos a ir a estudiar acerca de las dos leyes. ¿Qué dos leyes? En el estudio que hicimos, como repito, pasado, hablamos que una ley era llamada la ley de bronce y la otra era llamada la ley de oro. ¿Cuál es la ley de bronce? La ley de bronce es la ley en la cual estaba regido todos los que eran sacrificios. Lo quiere decir todo lo que era lo que estaba en Números que hemos leído. Capítulo 28, capítulo 29, los sacrificios. Pero los sacrificios, vamos a ponerlo acá para poderlo estudiar bien. Este capítulo invito a que lo lean cuando puedan. La obligación moral en la edad patriarcal. Eso lo podemos estudiar en otro momento. Pero ahora vamos a estudiar esto, las dos leyes. Vamos a ampliar acá. Vamos a ver esto. ¿Por qué serán juzgados los hombres al fin? Estábamos hablando de la ley de oro y la ley de bronce. La ley de bronce, ¿por qué es bronce? Porque el bronce es una aleación de dos metales, que es el estaño y el cobre, en la cual quiere decir de que todos los principios divinos están mezclados con la ley del hombre, que él quiere matar, tener un sacrificio para creerle a Dios de que él sí nos perdona. Porque si, y aquí me hace recordar que tengo que leerle algo con ustedes. Miren lo que tengo acá y que es necesario para entender eso. Aquí lo enmarqué y lo subrayé. ¿Recuerdan ustedes que nosotros pensamos de que Dios puso un cordero y que Cristo iba a morir en lugar de los animalitos porque Él moría en lugar de nosotros? Aquí vamos a ver una cosa importante. ¿Qué leemos nosotros cuando decimos, he aquí el cordero de Yahweh o de Dios que quita el pecado del mundo? Que era necesario que Él muriera por nosotros, que Dios debería morir, pero que Él murió en mi lugar. Pero esa es una cosa que no es cierta. Esa es una mala lectura que ha venido influenciada por el romanismo. Y no solamente por el romanismo, sino por el judaísmo. Y así como es venenoso creer en el romanismo para leer la Biblia, es muy venenoso leer el judaísmo como una referencia para leer la Escritura y sobre todo el Antiguo Testamento. Porque los judíos rabínicos leen la Biblia teniendo su propio corazón carnal puesto en su interpretación. Eso lo vimos en el video anterior. Por eso no dejo de insistir que vean el video anterior. El hombre cree que debe matar para que exista el perdón. Y dice acá, vamos a leer este recuadro. Si el Mesías es el Cordero de Yahweh que fue sacrificado, entonces la inferencia lógica que muchas personas sacan es que Yahweh quería que mataran a su hijo para pagar por nuestros pecados. Y esa es la lectura y la enseñanza de casi todas las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque se apoyan en el romanismo y a la vez se apoyan en el judaísmo. Dentro de este paradigma, la humanidad no está asesinando al Hijo de Yahweh, porque era la voluntad de él, del Padre, sino que estaba cumpliendo del Padre, estaba cumpliendo el deseo del Padre, ¿no es cierto? Ahora, con todo eso, dice Isaías, lean el versículo y miren cómo aún la Biblia está escrita con una traducción con este sentido. Y aún con todo esto, Yahweh quiso quebrantarlo y le hirió. Un padre que quiere matar y golpear y hacer sufrir a su propio hijo no es un padre sano,
es un padre muy enfermo mentalmente. Porque si tanto le agrada la opinión del público, que tiene que sacrificar a su hijo para que el público lo quiera, en este caso este mundo, no sería un Dios normal. Sería un enfermo. Entonces esa reputación torcida es el objetivo de Satanás, de torcerle la opinión del carácter del Padre, de Adán y Eva, y que lo ha logrado a través de los siglos y que lo sigue logrando en la gente que dice: oye, ustedes están recordando acá el Yom Kippur, esa es letra muerta. Pero esta misma gente no reconoce que también en su religión ellos tienen un gran error de creer de que es necesario que haya muerto el Mesías por nosotros para salvarnos. No fue para salvarnos, fue para darnos la prueba de que Él estaba dispuesto hasta que nosotros, la raza, lo matase a su hijo, con tal de que entendamos de que Él no quiere matarnos a nosotros. Si por desobedecerlo Él mató, entre comillas, a Adán y a Eva, ahora matar a su hijo no merece acaso peor castigo que simplemente comer un fruto que Él quiso que no comiera. Entonces, por favor, pongamos la cabeza a pensar. Como dice el mismo ejemplo que puse en una parábola: si a mí me deben 100,000 y me perdonan una deuda de 100,000 y hay otra deuda que es de 10, me dice la misma escritura: ¿cómo no vas a perdonar la deuda de 10 cuando solamente a ti ya te han perdonado lo máximo? Y viene la pregunta: ¿cuál es mayor deuda? ¿El matar al propio hijo de Yahweh o simplemente comerme el fruto de un árbol que Dios prohibió? Entonces, ¿por qué aparentemente cuando matamos al hijo no nos hubo un castigo, pero sí cuando comimos una fruta se nos quitó la vida eterna y tuvimos que venir matando animalitos al resto de los años? Porque hemos entendido mal el Evangelio. Si le agradó a Yahweh herir a su hijo en la cruz como sacrificio, entonces la impresión que muchos reciben que Él necesitaba este sacrificio para satisfacer su ira contra nuestro pecado. Pero no solo satisfacer su ira, sino la vanidad, el narcisismo de ese Dios, de que para que sentir el halago de decir que Dios es amor, llevó a matar a su hijo, para que el público, la gente diga: oh, qué amoroso es Dios con nosotros, cuando se fue contra su propio hijo, por esa repulsiva vanidad. Hay algo que no encaja ahí. Entonces el razonamiento es que la justicia de Yahweh necesitaba ser satisfecha. Para mostrar cuán malos son nuestros pecados, Yahshua tuvo que tomar nuestro lugar en la muerte para satisfacer la justicia del Padre. Este tema está desarrollado en ese video que le digo que está dividido en 5 partes. La 6ª parte es la continuación de un capítulo. Eso sí está en un solo video. Ahora sí vamos a estudiar y vamos a entender este tema de la ley de los sacrificios en estas 2 leyes. La ley de Moisés es llamada la ley del bronce, y la ley de Yahweh, dado en el Decálogo en el Sinaí, es la ley de oro. ¿Por qué en la ley de bronce pide matar, apedrear, circuncidar, mientras que en la ley de oro dice no matarás? Con este ejemplo quiero mostrar que son 2 leyes opuestas, pero necesarias. Porque si son opuestas y fue necesario, tenemos que entender que Dios muchas veces ha consentido cosas opuestas, pero que eran necesarias concederles al hombre para que el hombre duro de corazón y de cerviz entienda por qué es malo. Voy a poner 2 ejemplos. Cuando Yahweh estaba dándole maná y el hombre en su corazón queremos carne, Yahweh no quería darles carne, sin embargo tuvo que ceder para mostrarles lo que iba a suceder si en caso ellos recibían lo que querían, y les concedió, porque no hay lección para el hombre que está enceguecido que la experiencia. Lo que no quieren aprender oyendo, aprenderán sintiendo. En este caso, comieron las codornices y miren lo que pasó. Otro ejemplo es que Yahweh no quería que tuvieran rey,
Y sin embargo el pueblo quería ley y se entercó y se endureció tanto que Yahweh concedió. Y finalmente le dice, dentro de lo que concede, que era algo que él no quería, le dice, mira, dentro de todo lo malo, he visto que este hombre es el apropiado para ser el rey. Y eso se lo dijo a Samuel. ¿Pero era la voluntad de él? No, pero concedió, permitió, sí. Igualmente, y hay muchos otros ejemplos más en la Escritura, que Dios concede algo que no quiere, pero porque el hombre es tan duro que no hay manera, que él siendo divino y persuasivo, cuando vino acá a enseñar su propio hijo, no ganó a todos a su reino. Porque cuando el hombre se endurece, no obedece al Espíritu, y la violencia no es el camino para conquistar al hombre. Y esto quería demostrarle, Padre, al proponer y al consentir las dos leyes de manera simultánea. Pero esa ley de ceremonial, de sacrificios, tenía que cortarse para que quedara únicamente la ley de oro. ¿Entendimos hasta aquí parte? Y vamos a seguir continuando, porque no quiero que sea muy largo. También creo que va a ser de 2 partes. Wow. ¿Por qué serán juzgados los hombres al fin? Y dice Santiago 2:12. El fin de todo discurso oído es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Yahweh traerá toda obra a juicio, día de expiación, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Eso dice Eclesiastés, y dice, así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados, día de la expiación. ¿Por qué ley vamos a ser juzgados en este día? ¿Por la ley de las ceremonias o por la ley de oro? Acá Santiago da otro sinónimo, por la ley de libertad. Entonces, si hay una ley de libertad, ¿habría otra ley? Hay otra pregunta: ¿con qué otra ley estaba el pueblo de Dios antiguo preocupado por un tiempo, la cual no los juzgará? Y dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por lo tanto, ahora viene lo importante, ya quitó las ceremonias. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, las fiestas del santuario, las celebraciones, porque no todos los días son fiesta. Yom Kippur no es una fiesta de regocijo, sino es una fiesta de ceremonia y de gran dolor por el pecado cometido. La fiesta de luna nueva o de novilunio, o las fiestas del día de reposo o Shabbat, todo lo cual, el resto, es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo, nosotros, es de Yahshua. ¿De quién habla el santuario? Todo el santuario habla del Mesías. Todo. Pero cuando separa el santuario por sí mismo de un patio que era donde existía el bronce, todo lo que tenía bronce era manchado con sangre. Pero una vez que termina la ley de bronce, en el santuario, en lugar santo y santísimo, existe solamente el oro. No existe en el santuario ninguna pieza de bronce. Por lo tanto, no existe ninguna pieza de sangre. Ya no era necesario, porque había venido quien iba a presentar la auténtica sangre que nos puede dar la oportunidad de salvación. Entonces, cesa la sangre, pero continúa el Shabbat, la luna nueva y los días de fiesta, y que inclusive nadie me debe juzgar por comida o bebida. ¿Por qué razones? Porque no es ceremonial estos principios que sirven para restaurar el plan de creación. Todo lo que hemos visto hasta aquí sirve para que el plan de redención pueda impulsar nuevamente a la restauración del plan de creación. El Shabbat
fue puesto en el Edén, tan igual como el novilunio, y eso es otro estudio que tenemos ahí. Sin embargo, cuando el Shabbat está mezclado juntamente con ritos de sacrificio, el hecho que hubo sacrificios y haber terminado los sacrificios, ¿terminaron los tiempos de Shabbat? Claro que no. Entonces, si en el día del novilunio también habían sacrificios, que era el principio de mes, ¿han cesado los principios de mes? Claro que no, porque no puede haber Shabbat sin principio de mes. El calendario grecorromano, el calendario espurio de los judíos actuales, no de la época mosaica, ellos sabían de que en el mes tenía la primicia de tiempo y que después empezaban las semanas. Así de que el Shabbat y el novilunio es algo que está constantemente en todo el principio y por la eternidad. Y aquí voy a decir algo que es parte de un estudio que aún no he presentado, pero que voy a dejar esta perla. Si aquellos que dicen que los Shabbat deben ser como los sábados, una réplica fotocopia de uno y el otro 7, 7, 7, 7 infinitamente, ¿por qué el 7 del año no se repite infinitamente? ¿Por qué el año tiene del 1 al 7 y vienen estas fiestas, se concluye con la fiesta de las cabañas y otra vez no empieza el año otra vez con el número mes 1, 2, a otra vez 7? ¿Y por qué, en otras palabras, el año no son de 7 meses, sino son de 12 meses? ¿Se cumple aquella premisa sabática romana de que el 7 debe ser un número continuo infinitamente? ¿Y saben por qué no es infinito en el año este número 7? Por la sencilla razón que desde el mes primero, cuando viene la fiesta de la Pascua, hasta el mes séptimo, donde termina con la fiesta de la semana de las fiestas de las cabañas, durante todos esos 7 meses se guarda el Shabbat, se guarda el novilunio, se guarda el Yom Teruah, que es trompeta, se guarda la fiesta de día de expiación, se guarda lo que es la fiesta de cabañas, y siempre habían sacrificios. Pero a partir del 8º mes, las únicas fiestas que quedan son el Shabbat y novilunio. Y lo decimos por decirlo de alguna manera así insostenible. Entonces les invito a leer lo que dice Isaías 66:23. Y ahí está la prueba que cuando terminen las fiestas, cuando termine todo esto, las únicas fiestas por el resto de la eternidad serán el novilunio y el Shabbat. Entonces, si estuviera anulado el novilunio y el Shabbat, no diría lo que dice aquí Colosenses, cuando dice, cuando dice, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta. Luna nueva, los días de fiesta, que son los días que estamos celebrando, la luna nueva, que es el novilunio, o día de reposo. Todo el sombra de lo porvenir. ¿Y qué pasaría cuando venga lo porvenir? Continuará por siempre, como dice Isaías, el Shabbat y la luna nueva. ¿Por qué va a continuar? Porque es una enseñanza del propio Mesías. En el video anterior en el video número parte 6, que se colocó en cuanto al tema que es rescatando al séptimo día, ahí habla por qué el Shabbat es importante y qué significa el Shabbat. El Shabbat no es solamente reposo. Es algo que el Padre le dio al Hijo. Y eso que le dio al Hijo y que lo hizo el Señor del Shabbat continúa por la eternidad. Por toda la eternidad. Bien, hemos detenido bastante en este texto, pero creo que ha sido necesario para poder entender entonces el Yom Kippur. ¿Qué términos se usan por conveniencia para designar estas dos leyes? La primera la llaman la ley moral, sumariamente contenida en el Decálogo, y la segunda se conoce como la ley típica ceremonial de la dispensación subida, pero eso no está en la Escritura, solamente la Biblia habla de ley, pero hay que entender nosotros que hay la ley de Moisés y la ley del Decálogo, la ley de oro y la ley de bronce. ¿Cuál es la relación de la ley moral o la ley del Decálogo, la ley de oro, al pecado? Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado que es transgresión de la ley.
Cuán temprano en la historia de nuestro mundo era aplicable esta ley. 1 Timoteo dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado. Ojo con esto. Por esa razón, Adán pudo permitir, si él se mantenía firme en la obediencia y lealtad al Padre, pudo haber permitido que Eva reconsiderara su actitud, y si ella pedía perdón, hubiera sido restaurada. Pero no, sino que la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión, pero no Adán. Tuvo una oportunidad de salvar a la raza humana, Adán, pero como le digo, fue fermentado su razonamiento con el principio de Lucifer de que Dios viene a matarte. Puesto que esta ley era obligatoria al hombre antes de la caída, que encerraba su relación a Dios y a sus criaturas. Mateo dice, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole, diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y aquí el Mesías tuvo que primero elegir a qué ley se refería. No pregunta si la ley de Moisés y la ley de Yahweh, el del decálogo, sino que él ya sabe, y miren hacia dónde va. Y Yahshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, tu alma y toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuándo y por qué razón fueron introducidas las leyes de una naturaleza ceremonial o típica? Fueron introducidas después que el hombre pecó, y fueron instituidas porque el Padre Yahweh en su misericordia proveyó un plan de redención o un sistema reparador. ¿Reparador de qué? Del plan de creación. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Yahweh, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Yahweh con agrado la ofrenda de Abel. Wow. O sea, ¿por qué a Caín no le aceptó? ¿Y por qué a Abel sí? Por la fe Abel ofreció a Yahweh mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Yahweh testimonio a sus presentes. La excelencia de la ofrenda de Abel está en el hecho que él ofreció sangre, la cual tipificaba adecuadamente el sacrificio del Redentor prometido. Ojo, aquí vamos a tener mucho cuidado cómo leemos y cómo el autor de este libro da claramente que él cree de que era necesario matar para que el hombre fuera perdonado. No era necesario que Yahshua muriera en la cruz para ser perdonado el hombre, sino que él muere porque el hombre creyó que era necesario dentro de su mente creer de que podía ser perdonado si había un sustituto en su lugar. Y esa era la verdadera expresión de fe. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros presentamos el sacrificio al Eterno en aquel entonces? Creemos de que yo acepto de que mi pecado quiere la muerte de tu hijo. Y tiene que hacerme repulsivo matar a este animalito, porque a través de esa repulsión natural de matar a un ser inocente, tenía que darnos repulsión también del sufrimiento que le hacemos al Hijo por cada pecado de nosotros. Nosotros de frente nos vamos a la muerte, pero no nos vamos al sufrimiento previo a la muerte. Todos los pecados hacen sufrir al Hijo, todos. Y así de que esa era la enseñanza principal, que todos los pecados laceran el corazón del Padre y del Hijo, y que la muerte simplemente era un alivio a esa muerte que se podían permitir los animalitos mortales, y que aún el Hijo muerto fue porque fue quebrantado por el peso de nuestras transgresiones. En otras palabras, él sintió cómo el detalle de cada violación, de cada pecado, de cada transgresión le quebró el corazón,
y que finalmente nosotros tuvimos la prueba visible de que el Padre nos ama tanto para no destruirnos, que si fuera necesario que nosotros mismos destruyamos a su Hijo, lo permitió. Porque no solamente nosotros manifestamos ese instinto asesino que tenemos, sino que Satanás mostró al universo su instinto asesino. ¿Y por qué no lo probemos? ¿Cómo podemos saber eso? Por la sencilla razón de que si matando al Hijo de Dios iba a redimir al hombre, entonces Satanás no hubiera matado a Cristo, no le hubiera inducido al mundo a que lo crucificara. Si él sabía, leyendo la Escritura, de que matándolo redimía al hombre y lo condenaba a él, no lo hubiera hecho. Y ustedes dirán, ¿no es que no lo sabía? Sí lo sabía. Entonces, ¿por qué lo mató? Porque entonces la pregunta sería, ¿y cuándo redimió Cristo a los hombres? Si ustedes leen en el capítulo 17 de Juan, habla en la noche anterior a la muerte, en la oración del Hijo, cuando está con sus discípulos, les dice: he cumplido, Padre, la misión que me mandaste. Él cumplió la redención del hombre antes de ir a la cruz. La cruz es la demostración que esta redención ya fue hecha. ¿Cuándo empezó esa redención? El día que Él nació en la cruz, el día que Él nació en el Belén. Ese día Él empezó la redención del hombre. Vivió en la carne del hombre la obediencia perfecta a la ley, la comunión. Y así como Adán destruyó y arrojó al hombre a los pies de Satanás, el mismo Mesías en cuerpo humano se volvió en nuestro Padre para que Él rescatara a todos sus hijos a través de Él. A través de Él. Tal como la serpiente de bronce fue levantada y mirándolos todos los que habían sido mordidos fatalmente por la serpiente, al verlo a Él fuéramos sanados y curados. Así que tenemos que tener mucho cuidado, como digo, al leer ahora, porque la gente, la mayoría, piensa de que la redención está en la cruz. La redención, la demostración es la cruz. Es como que yo pago algo y me dan una factura, un papel. El papel en sí mismo no es el pago, es la evidencia visible de que yo ya pagué y que se lo puedo demostrar a cualquiera. Pero el pago fue efectuado antes, y honestamente aquel que le he pagado ya me concede aquello que compré. Pero para que me crean terceros, tengo que llevar un papel. La redención fue hecha antes, con la encarnación del Hijo, pero fue necesaria la cruz para que fuera la evidencia visible a los otros mundos y para nosotros. Sigamos leyendo. Sin embargo, está por lo tanto, era una ley derivada o secundaria, traída con el plan de salvación, debiendo su existencia a la presencia del pecado, mientras que la ley moral puede llamar una ley primaria original, ya que existía antes que el pecado entrara al mundo. Se desarrolla de la relación de toda la Escritura, sostienen con su hacedor uno al otro, y habría continuado igual si el pecado nunca hubiera entrado en este mundo. Acá hay un punto de aclaración. En el Decálogo habla: honra padre y madre, no adulteres, no mates, no forniques, ¿no es cierto? ¿Eso había en los ángeles? No. Los ángeles no tienen padre y madre, no tienen nietos, no tienen sobrinos, no tienen una reproducción sexual o genital. Y esta es otra cosa que deja en claro de que los ángeles no vinieron del cielo a copular con las hijas de las mujeres porque vieron a de ellas y salieron los nefilín. Desde aquí se ponen las cosas en orden. Es panorámico entender el Edén y lo que ocurrió en el Edén. Así que vemos que no existe en el cielo eso, sino que los principios de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, esos principios sí existen en todo el universo, pero adecuados a nuestra caída en naturaleza. El Decálogo es la segunda generación, la segunda versión, diríamos mejor, de esa ley para que nosotros la entendiéramos mejor. Sigamos leyendo. ¿Cómo fue comunicada la ley moral en el Sinaí?
Y habló Yahweh con nosotros, con vosotros, de en medio del fuego, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos. Bueno, y la ley ceremonial, ¿cómo fue comunicada? Y llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda, y empezó a decir eso en Levítico, esta es la ley del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado, de la culpa, y de las consagraciones y del sacrificio de las paces, la cual intimó Yahweh a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Yahweh en el desierto del Sinaí. ¿En qué y por quién fue escrita la ley moral? Y ya habló Yahweh con vosotros, y él os anunció 10 mandamientos, y él los escribió en 2 tablas de piedra. Y ahora, ¿en qué y por quién fue escrita la ley ceremonial o la ley de bronce? Y les ordenaste el Shabbat para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos y estatutos y leyes. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Yahweh a Israel. ¿Eran los 10 mandamientos una ley completa y distinta por sí solo? Leamos. Estas palabras habló Yahweh a toda la congregación en el monte, y de en medio del fuego, y de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. La ley moral, la ley de oro, es sencilla, 10 preceptos. Y las escribió en tablas de piedra, las cuales me dio a mí, según narra Deuteronomio. Entonces Yahweh le dice a Moisés: sube a mí al monte, y espera ya, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito. Ahora viene, ¿estaba compuesta la ley ceremonial de reglas y ordenanzas? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, hay otra ley, la ley de bronce. ¿Cuál es la naturaleza de la ley moral? La ley de moral, la ley de Yahweh, la ley de oro es perfecta, que convierte el alma. A veces muchos dicen que la ley solamente sirve de espejo, pero a mí me llama mucho la atención, y vamos a verlo más adelante, porque dice que convierte el alma. ¿Se podría obtener perfección por la ley ceremonial? Hebreos 9:9 dice: por lo cual era figura de aquello presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia. Como dijo el profeta Isaías que trataría a Cristo la ley moral cuando apareciera en la tierra como el gran maestro, la profecía de Isaías dice: Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Aquí voy a poder detenerme y voy a comentar algo que está en el video anterior. En el video entre la parte 1 y 5 hablo de que cuando llevan a la mujer adúltera delante del Mesías, ellos le increparon que aplicara la ley ceremonial que estaba vigente y que era legítima, que según la ley de Moisés, cualquier mujer, ojo que no dijeron hombre sino mujer, si era encontrada en adulterio, era necesario apedrearla. Y el Mesías no se pone a discutir qué tipo de ley están aplicando. Simplemente aquí vemos el propósito sabio de por qué fue puesta la ley ceremonial y cómo la interpretó en ese momento. Él, viendo a la gente que había agarrado una piedra, se coloca en el suelo, escribe algo en el suelo, y le volvieron a insistir cargosamente: decide qué dice la ley que tenemos que hacer. Ellos juraban y leían según su teología, que la teología decía que deberían morir, y estaba escrito. O sea, si iban a un escrito está, pero no lo interpretaban correctamente. Así que el Mesías se levanta, los mira fijamente a los ojos y le dice, no les niega la aplicación correcta de la ley, sino que le dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra sobre ella.
Y los hombres, leyendo lo que había escrito, se sintieron aludidos ellos de los pecados que ellos tenían y que merecían también ser apedreados, dando a entender que aun cuando la justicia pida que realmente un pecador dentro de la ley ceremonial se aplique la muerte, la ley de oro o la ley moral lo que exige no es muerte, sino exige misericordia. Esta es la diferencia entre las dos leyes. La ley ceremonial exige muerte. La ley moral, la ley de la misericordia, exige misericordia, ley perdón. ¿Qué ley hubiera aplicado Yahweh frente a Eva? La ley que no existía, la ley de bronce, que pedía muerte al pecador. Y si no, ¿qué ley hubiera aplicado si la única que existía era la ley de oro o la ley moral que decía que tenía que haber misericordia y perdón? ¿Puede haber misericordia pedir la muerte del pecador? No sería misericordia. Matar con misericordia no es misericordia. Es una parte nomás. Es no llegar a ser tan malvado, pero sigue siendo muerte. Entonces, en ese ejemplo, vemos cómo separa y aplica la razón por la cual permitió el Padre y el Hijo que exista una ley ceremonial de muerte en Israel. Comprendiendo esto, vamos a comprender mejor lo que sigue para entender mejor el Yom Kippur. Dejo aquí esta primera parte para continuar.